El stream llegó para quedarse. Por eso, escucha radio. 7 años de Escucha Radio. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a Ventana Pública. Como siempre es un gusto atenderlos esta noche en este espacio que nos brinda con mucha calidez, el día de hoy, esta hospitalidad que siempre nos da Escucha Radio. Déjenme decirles que se convierte en un abrazo cálido, porque allá afuera hace mucho frío y en esta cabina hay mucho calor humano. Así es de que bienvenidos y bienvenidas, como siempre es un gusto recibirlos en esta ventana que se abre como todos los lunes, miércoles y viernes para ustedes, y con la finalidad de tratar temas alternativos, temas que no vamos a encontrar en otro lado, por lo menos no fácil, ¿verdad? No tan a la mano, y temas de la realidad nacional que nos interesan a las y los ciudadanos que estamos finalmente pensando en hacer y crear también en las nuevas generaciones, pues la famosa y multicitada ciudadanía de la que hemos hablado aquí. Y bueno, pues yo les agradezco como siempre la atención que tienen con nosotros, que nos brinden esta hora que inicia en este momento para platicar de un tema que no es ajeno a nuestros ciberescuchas. Es el tema de la convocatoria a la integración del constituyente, que bueno, no es otra cosa más que hablar de la reforma política en el Distrito Federal, esta que apenas fue promulgada, apenas fue publicada y que nos tiene inquietos a muchas y a muchos. Sabemos que hay una gran cantidad de comentarios que nos harán llegar respecto del tema, pero bueno, queremos decirles de entrada que tenemos un invitado a quien le agradecemos muchísimo la disposición para estar en esta cabina el día de hoy. Él es el licenciado Cuauhtémoc Velasco, a quien tengo el gusto de presentarles. Bienvenido, Cuauhtémoc, a esta ventana. Gracias, Miriam. No, hombre, gracias a usted. Sabemos que hay un montón de temas que atender. Sin embargo, sabemos que el número uno en este momento en la agenda política del Distrito Federal y en el interés de mucha gente, hay que decirlo, también hay gente que no está muy interesada en el tema. Pero creo que somos mayoría quienes hemos estado indagando sobre las repercusiones, sobre lo que se abre con esta famosa reforma política del Distrito Federal, y por eso agradecemos muchísimo su tiempo, Cuauhtémoc Velasco. Usted es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido presidente del Consejo Nacional del Partido Convergencia, vicepresidente de Participación Ciudadana, diputado federal, me parece que en 2 legislaturas distintas. Así es. Y también ha sido asambleísta en el Distrito Federal en la 2ª legislatura, además de que ha sido coordinador de asesores del secretario de Desarrollo Social y director de actividades culturales y sociales del Departamento del Distrito Federal. También sabemos que tiene varias publicaciones. México, legalidad o ilegalidad. ¿Es a propósito? Ok. México, ilegalidad, corrupción e impunidad. Es una de sus publicaciones. También está 3 casos y una propuesta, corrupción y cambio institucional, y también es coautor del libro La batalla por el petróleo y el gas en América Latina, entre varias publicaciones que tiene. Actualmente es coordinador de Voces Ciudadanas por la Transparencia y la Asociación Civil Energía y Rendición de Cuentas. ¿Por qué la importancia del currículum del licenciado Velasco? Bueno, porque estamos hablando de una persona que tiene muchísima claridad respecto de lo que ocurre en la Ciudad de México, y también ha sido legislador, que además esto le permite tener una visión muchísimo más amplia de las situaciones, no solo jurídicas, sino también políticas, que han devenido en lo que estamos viviendo el día de hoy. Las y los ciudadanos de la ciudad capital hemos deseado con toda nuestra con todo nuestro ímpetu, a quienes de manera muy temprana nos surgió
esta naturaleza activista de reclamar los derechos para la Ciudad de México, y donde decíamos que ya no queríamos seguir siendo ciudadanos de segunda, que queríamos tener derechos plenos y que la ciudad pues tuviera el derecho a la autodeterminación. Es una de las cosas que me vienen a la mente en este momento, porque me parece que ante la reforma que conocemos hoy y que de hecho nos tiene inquietos, pues muchos de estos principios no estarían garantizados. ¿Cómo ve usted, Cuauhtémoc Velasco? Así es. Fue durante muchos años, durante décadas, un sueño acabar con el vasallaje que le impuso al Distrito Federal Álvaro Obregón en 1928, cuando desapareció los municipios, estableció un departamento central y un regente que era designado por el presidente de la República. Entonces nosotros éramos una dependencia del gobierno federal. Al paso del tiempo, obviamente, hubo demandas, exigencias de que esta situación no siguiera igual, y se dieron algunos cambios, particularmente después del sismo del 85, surgió o se dio una insurgencia ciudadana. Surgieron una multiplicidad de organizaciones que luego devino en acciones políticas, y entonces particularmente la corriente democrática, por allá por el año de 88, finales de los 80s, principios de los 90s, asumió la demanda de que se convirtiera a la Ciudad de México en un estado más del Pacto Federal. Hubo avances. En el 96 se estableció la elección del jefe de gobierno, y luego se estableció la elección de los delegados, pero la ciudad siguió estando subordinada a la federación, y todo lo relativo al Distrito Federal era normado por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mí me tocó, siendo diputado en la segunda legislatura, participar en un proyecto que en aquel entonces impulsó Andrés Manuel López Obrador, por conducto de José Agustín Ortiz Pinchetti, que hizo un gran trabajo. Hubo reuniones con todos los sectores académicos, con organizaciones, y se llegó a una propuesta de reforma política que no prosperó, porque hubo resistencia del PRI. Después, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, se hizo otro ejercicio similar, que fue aprobado tengo entendido que por la Cámara de Diputados, pero que se detuvo en el Senado de la República. ¿Tampoco prosperó? Tampoco prosperó. Entonces, bueno, siguió siendo una demanda de que se le permitiera la autonomía a la Ciudad de México. ¿Por qué es importante? Dado que nosotros no hemos tenido la potestad de modular o modelar la estructura político-administrativa, por ejemplo, o también hemos sido dependientes en materia de seguridad pública. Quien ha designado al secretario del ramo ha sido el presidente de la República. También en el caso del procurador, obviamente a propuesta del jefe de gobierno, pero quien ha tenido esa atribución ha sido el presidente de la República. En este caso, con la reforma política aprobada, ¿el jefe de gobierno ya va a poder determinar este cargo? Sí, lo va a poder determinar, pero el mando supremo de las fuerzas de seguridad pública lo sigue teniendo el presidente de la República. Esta es una de las cuestiones importantes. O sea, ¿va a haber capacidad de intervención directamente en la entidad? Sí, bueno, yo creo que el modelo que se ha estructurado para el constituyente, de que sean 40
diputados elegidos o designados, 6 por el presidente de la República, 14 por la Cámara de Diputados, 14 por la Cámara de Senadores y 6 por el jefe de gobierno, pues tiene por propósito que la misma federación siga pudiendo influir en la Ciudad de México y modular o condicionar en última instancia lo que se discuta en el constituyente, y también generar una sobrerepresentación. Tenemos entendido que ya, por ejemplo, en el Senado se está pensando en que el PRI tenga 7 representantes. Seguramente lo mismo va a suceder en la Cámara de Diputados, y más los aliados, el Verde, el PANAL, que ya está trabajando de consuno con el PRI, lo vimos en Colima. No sé el PT cómo vaya a manejarse, pero aquí lo que vemos es que el PRI, si juntamos esos diputados constituyentes junto con los que se puedan elegir en la Ciudad de México del PRI y sus aliados, pues va a tener una representación muy significativa, que de otra manera, si hubiera nada más la elección entre la propia población del Distrito Federal o Ciudad de México, pues tendría una representación bastante menor. Entonces, podemos afirmar que hay un doble candado. Por un lado, la mano negra que se va a dar a través de estos legisladores y personas designadas por la presidencia y el jefe de gobierno. Y por otro lado, la representación que simultáneamente se está generando para el constituyente. Para el constituyente. Yo quisiera que nos remitiéramos a esta información que amablemente me hicieron llegar hace rato vía electrónica sobre la explicación de la conformación de la Asamblea Constituyente, para quienes nos están escuchando hablar del tema y todavía no tienen clara esta parte de la integración. Se van a elegir en total 100 diputados constituyentes. Exactamente. De los cuales 60 se van a elegir directamente por los ciudadanos el próximo 5 de junio. Exactamente. De ahí 14 van a ser designados por la Cámara de Diputados. Por separado. Ajá. O sea, 40 van a ser designados entre Cámara de Diputados, senadores, presidente de la República, por la de jefe senadores, de gobierno. ajá, muy bien. 6 designados por el gobierno federal y 6 designados por el gobierno del Distrito Federal. Es decir, de la totalidad de diputados de la Asamblea Constituyente, de entrada ya hay 40 espacios que van a ser palomeados por el gobierno federal, por el gobierno local y por las cámaras de diputados y senadores. Exactamente. Y lo único que vamos a elegir los ciudadanos, lo único que nos van a dejar son 60. Exactamente. De esos 60 hay un margen que nos tiene preocupados a muchas y a muchos, de diputados que podrían pasar como gente, digamos, independiente, que no trae partido político alguno, pero en realidad venir disfrazados. Y no es que seamos desconfiados en México, eso pasa muy comúnmente. Entonces, la inquietud es mayor. O sea, a esta sobrerepresentación que hemos Ajá. mencionado, se pueden agregar candidatos independientes que desde el mismo gobierno federal o por el PRI sean impulsados para ganar. ¿Por qué? Ajá. Porque primero se van a elegir, se van a seleccionar aquellos candidatos independientes que obtengan la mayor votación, que sea el 1% del padrón, es decir, que obtengan arriba de 73,000 votos. Y aunque es una cantidad considerable, bueno, si hay todo un respaldo político y económico, se puede lograr. Entonces, esos diputados independientes van a ser los primeros que se acepten, y el resto de los demás se va a repartir entre todos los partidos políticos. Eso significa que pudiera haber la posibilidad de esta manipulación, y consecuentemente la sobrerepresentación podría ser mayor. Esta es una
posibilidades, una conjetura que se ha venido manejando. Definitivamente no se trata de estar en contra de los candidatos independientes. Yo creo que es muy importante que en esta elección y en el constituyente pues haya representación ciudadana, pero lo importante es que sea una representación que sea auténtica, auténticamente ciudadana, ¿sí?, para que defienda los intereses de la ciudadanía y no para que le entre a un juego político pues de complicidades, por llamarle por su nombre, ¿no? Claro, y bueno, definitivamente hay gente que ya está levantando la mano y que dice: yo quiero ser constituyente y no voy a ir por la vía de los partidos porque soy independiente. Lo que hemos estado viendo con bastante sorpresa, pues es que alcanzar una cantidad de representación de los 73,000 y algo ciudadanos empadronados, evidentemente, pues no cualquiera lo va a conseguir. No cualquiera lo va a conseguir. Ahora, los recursos que no son 3 pesos, me parece que son algo así como 10 millones de pesos por partido, pues son para los partidos. ¿Y qué va a ocurrir en el caso de los ciudadanos? Hay una bolsa de 10 millones también para todos los independientes. Ok. O sea, sí van a tener recursos. Sí, claro. Si fuera uno serían algo más de 3 millones de pesos. Si fueran 60 les van a tocar aproximadamente 169,000 pesos. O sea que la bolsa se va a prorratear entre los que logren tener el registro como candidatos independientes. Exactamente, así es. Que leía yo que los plazos están súper encima, porque creo que algo así como el 5 del mes, de este mes, no, ya pasó el 5 de este mes. Bueno, en los próximos días tendrán una semana para poder manifestar su intención de competir los ciudadanos independientes, bueno, también los partidos, por supuesto, pero hay una fecha más amplia para el caso de los ciudadanos y además, entiendo, se les van a pedir firmas para poderles otorgar el registro. Así es. Sí, todos tendrán que entregar 73,000 adhesiones, ¿no? Uh-huh. Hay ahí también una flexibilidad porque cuando se trata de partidos políticos no se permite que las firmas estén duplicadas, y aquí se va a permitir que hasta 5... Un ciudadano hasta 5 veces le va a firmar a otros ciudadanos que acudan a pedirle su firma. Exactamente. Ok. Y bueno, yo leía también que no van a poder votar en toda la ciudad por los mismos ciudadanos. ¿Van a ser por zonas? No. ¿Van a ser por distritos, por delegación, o cómo va a ser eso? No, cada partido va a tener una lista que puede incluir hasta 60 personas, que son el total de candidatos a elegir, y finalmente va a obtener aquellos de acuerdo con la votación que obtenga. Uh-huh. Eso va a ser en cada partido, ¿sí? De la votación total, primero se van a seleccionar a los independientes y el resto va a ser para los partidos políticos. En función de estas, sí, en función de estas listas de las que estoy hablando. O sea, no va a haber elecciones por distrito, sino van a ser, digamos, en el caso de Movimiento Ciudadano, va a poner su lista, el partido como tal, Movimiento Ciudadano, tendrá que hacer campañas, particularmente quienes vayan a ser los primeros de la lista, o todos, y entonces en función del porcentaje pues van a llegar tal número de diputados. Lo mismo va a ser con el PRI, con el PRD, con Morena, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces primero entran los candidatos ciudadanos. Los independientes. Uh-huh. Y luego entran los de los partidos, de acuerdo al porcentaje de votación que hayan alcanzado. Exactamente. Muy bien, pues qué interesante está esto, de verdad, nos está aclarando muchas dudas, porque de entrada, insisto, hay gente que ya dijo yo quiero, pero no saben cómo. Bueno, lo que sí es muy importante es que expresen su intención de contender ante el INE, ¿no? Y que lo hagan de inmediato, ¿no? Ajá. Es lo primero que hay que hacer. Sí. Y en el caso de los partidos, bueno, pues tienen hasta el día 27 de marzo para designar a sus candidatos, aunque ya están obligados
también hacer su convocatoria. Pero disponen hasta el 27 de marzo para poder hacer su registro. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y le voy a pedir que ahorita que regresemos sigamos contestando algunas cuestiones prácticas y por supuesto vamos a seguir platicando de la situación política. ¿Qué representa que haya una asamblea constituyente que en su mayoría esté integrada por gente de los partidos políticos, cuando en realidad tendríamos que estar pensando en un constituyente emanado, me parece, de la gente común y corriente de la Ciudad de México? Lo comentamos. No le cambien, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Regresamos. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. El stream llegó para quedarse. Por eso, Escucha Radio. 7 años de Escucha Radio. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Estamos de regreso en Ventana Pública. Muchísimas gracias por escribirnos. Es un gusto saber que hay gente muy
interesada en lo que estamos platicando aquí y que desde luego que les genera inquietud y también, por qué no decirlo, muchísimo interés en el tema de la elección del constituyente en la Ciudad de México. Nos escribe nuestro amigo André Castañeda, dice, es un tema bastante interesante, pero hay muchas dudas sobre dicha reforma. El programa anterior yo hice una pregunta y no se me contestó. Ok, Daniel, una disculpa por no haberla contestado, a ver, otra vez la leo, dice, ¿cuál será la capital de la Ciudad de México? Sé que hoy el contexto es político, pero tengo muchas dudas. En efecto, nos preguntaba André Castañeda en otro programa donde abordamos este tema, que bueno, todas las ciudades tienen una capital, que cuál sería la capital, perdón, todos los estados tienen una capital, que cuál sería en este caso la del Distrito Federal. Bueno, lo que pasa es que esta reforma política no hace al Distrito Federal un estado más del Pacto Federal, consecuentemente no va a tener capital. Ajá. Simplemente se lo ubica como una entidad federativa. Ahí hay toda una temática a explorar, ¿no? Sí. Porque hay zonas de incertidumbre o de ambigüedad que tienen que ver con este tipo de aspectos. Sí, y me parece bastante interesante, y cuando planteó Andrés esa pregunta yo le decía, híjole, pues yo creo que ahorita todavía nadie sabe, ¿no? Nos estábamos un poco adelantando. Sin embargo, entonces nacemos como entidad número 32, pero no estamos como en el nivel de las demás entidades. ¿Cómo explicar esta parte? No, porque somos, bueno, de acuerdo. Seguimos siendo el asiento de los poderes de la Unión. Sí, así es. Es que sí está complejo entenderlo. Hay una zona, insisto, ¿no?, de ambigüedad, uh-huh, que tiene que ver con la autonomía real que se concede al Distrito Federal. Uh-huh. Yo inclusive saqué un artículo que se llama Los sofismas de Porfirio Muñoz Ledo, soberanía al 60%, Cuauhtémoc Velasco, ¿no? Porque Porfirio escribió un artículo en el cual dice que ya somos plenamente autónomos y podemos ejercer nuestra soberanía a plenitud, y eso no es cierto. Uh-huh. Tanto la autonomía como la soberanía están acotadas. Y lo podemos ver, bueno, hace rato comentamos el asunto de las fuerzas de seguridad pública, que el presidente, uh-huh, sigue teniendo el mando supremo. También el endeudamiento va a seguir siendo fijado por el Congreso de la Unión. No tenemos plena autonomía como pasa con los estados. Uh-huh. No habrá un fondo, no habrá reglas definidas para el fondo de capitalidad. La federación lo va a seguir manejando en forma unilateral. En fin, hay un conjunto de elementos que nos muestra y nos demuestra que no hay tal autonomía a plenitud. Eso a reserva de todo lo que se discuta en el constituyente. Ahora, es claro que con la designación que hizo el jefe de gobierno de un grupo de personas provenientes de diferentes sectores, pues se van a recoger opiniones que van a permitir, así lo espero, que se haga una propuesta de constitución de avanzada. Pero eso no es la última palabra. La última palabra va a estar en el constituyente. Así con es. Estos asegúnes, perdón por la expresión, uh-huh, que ya hemos comentado. Sí, y valga la pena decir aquí que finalmente la propuesta de constitución va a salir del Ejecutivo local. Mancera es el que va a proponer y el constituyente va a aprobar o no esa propuesta original del jefe de gobierno. Así es. He ahí la preocupación de muchos en el tema de que entonces sería una cuestión de acuerdo. Si estamos hablando de que los partidos políticos van a tener pues ahí los votos, valga el dato, quizá no prudente decirlo así, pero si nosotros nos ponemos en un escenario como el que ocurre normalmente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde las mayorías finalmente son las que votan y deciden,
sobre las minorías que no necesariamente no tienen la razón, sino que no tienen el número de votos suficientes para que su propuesta pase. Entonces, ¿cuál es la congoja de muchos? Bueno, que si los partidos se ponen de acuerdo y pasa una constitución construida bajo los mejores o peores conceptos, estaríamos hablando pues de que estamos dejando en manos otra vez de que únicamente los partidos tengan esa posibilidad de acordar y en este caso avasallar con el voto. Pero yo creo que hay que ubicar muy bien las condiciones en que se da este constituyente, porque evidentemente que ha habido planes con maña al momento de hacer esta proporción de 40-60. No solamente es que los partidos políticos tengan el control, sino que ciertos partidos políticos puedan introducir candados, ¿no? Y no dejar que las cosas se den con plena libertad. Porque si esa hubiera sido la pretensión, pues se permitiría que la población, que la ciudadanía del Distrito Federal eligiera a todos los constituyentes, pero no, se establece ahí un candado para poder obviamente en su momento influir, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones y esto es algo que hay que llamar la atención sobre este punto. La Ciudad de México es una ciudad de avanzada en el contexto nacional. Si nosotros comparamos en términos de seguridad pública lo que pasa en el Distrito Federal con lo que pasa en Veracruz, bueno, pues allá es muy fácil que a los periodistas que protesten los desaparezcan. No pasa aquí en la Ciudad de México. Aquí hay un derecho de protesta pública que se ha logrado arraigar. Ha habido algunos manchones en los últimos años, pero en lo fundamental hay esa libertad de expresión, de protesta. Entonces vivimos un régimen de libertades que no se disfruta en otras partes del país. Digamos que en muchos de los estados de la República Mexicana. Tenemos también una legislación de avanzada en materia de derechos sociales, particularmente en lo que tiene que ver con la mujer. Este constituyente, si no tenemos cuidado, pues puede ser la oportunidad para darle marcha atrás, retroceso, ¿no? Retrocesos a los logros ya conquistados en la ciudad. Entonces volvemos al punto de partida de lo que usted decía al principio de esta conversación. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? Bueno, lo que finalmente se decida ahí va a afectar a todos los habitantes de la Ciudad de México. Por eso es muy importante que toda la población se involucre. Digo, puede ser impulsando candidaturas, pero también hay muchas maneras de poderse manifestar. Claro. Yo he tenido reuniones con líderes sociales que tradicionalmente no han sido tomados en cuenta, que me dicen nosotros queremos ser escuchados. Y entonces me han propuesto que se lleve adelante un constituyente ciudadano para reclamar opiniones de los no asalariados, de los comerciantes en la vía pública o informales, de los locatarios de los mercados, de los taxistas, del campo, de los ejidatarios, de los comuneros, etcétera. Entonces, cada grupo social, cada ciudadano, pues sí es muy importante que tome conciencia de lo que está en juego y que todos contribuyamos. Eso, yo le mandé una carta al doctor Mancera, donde le dije, en esta ciudad ha habido toda una movilización histórica que ha permitido estos avances sociales. Es muy importante que se abra la discusión y que a final de cuentas se articulen consensos sociales que vayan en el sentido no solamente de mantener estos avances, sino de consolidarlos. El propio Porfirio Muñoz Ledo, y en una conferencia que nos dio en el 2011, que yo reproduzco gran parte de ella
en las preguntas que le hago al doctor Mancera, menciona todas las potencialidades que tiene una constitución. Uh-huh. Esta ciudad podría ser una ciudad de avanzada, de manera muy significativa. Yo tengo mis dudas que vayan a permitir precisamente el PRI, que tradicionalmente se ha opuesto a estos avances, que podamos alcanzar esa vanguardia social, que permitiría replantear derechos laborales, por ejemplo, y ofrecer otras condiciones para los trabajadores, y que nos permitiría construir instituciones. Por ejemplo, dice Porfirio en esa conferencia que nos dio, en 25 años se puede darle la vuelta a la situación social de una ciudad o de un estado, ¿no?, para generar condiciones de equidad. En fin, es mucho lo que se puede hacer, y yo creo que se va a poder llevar adelante esa posibilidad si hay realmente una participación social y una demanda de la sociedad que no se vaya hacia atrás, sino que se den pasos hacia adelante. Muy bien. Nos está diciendo María Mónica Ramírez, saludos, es fundamental la participación ciudadana. También está Jorge Pedro, dice, habría de hacer un ejercicio sin partidos políticos, ya que ellos no nos representan. Se debe ya tener una democracia. Al pueblo nunca lo han tomado en cuenta. Ellos, los partidos políticos, son nefastos, sin ética, mucho menos moral. El reflejo ahí está nuestra ciudad en ruinas. Ok, Jorge Pedro, muchas gracias por tu comentario. Como siempre es un gusto saludarte desde esta ventana. También está Luisa Islas, dice muy buenas noches a todo el equipo y al invitado. Hay quienes piensan que ya está todo planeado para quienes serán parte de la Asamblea Constituyente. Yo espero que haya ciudadanos que se postulen como candidatos independientes para que la gente tenga otra opción para votar. Gracias, Luisa Islas, por estar tan atenta como siempre. Un abrazo. También está Patricia Colín, dice, amiga, buen programa como siempre. Un saludo enorme para el invitado. Yo quiero preguntar, al participar los partidos en la elección en la cual hacen referencia, ¿no se contamina el proceso democrático? Se llenará de compra de votos y seguramente el PRI quedará mejor parado. Pues gracias, Patricia, por el comentario. Por favor. Bueno, quiero decir que ya, por ejemplo, el PRD ya está pintando bardas y está difundiendo volantes y está designando representantes en cada sección electoral, con el fin de tener la mayor representación posible. Digo, no es una posibilidad, ya estamos viendo los signos de esta estrategia. Lo digo porque tengo copia de los volantes, por ejemplo, que se han venido repartiendo en Iztapalapa. Entonces, o sea, ya se adelantaron al proceso. Sí, claro, obviamente. Ya hay toda una ofensiva de parte del PRD. Ajá. Y no tengo información, pero supongo que el PRI pues está también en la misma tesitura, ¿no? Y Acción Nacional también. O sea, esta va a ser una gran batalla política. Yo soy un convencido de la participación ciudadana. Creo que hay que alentarla por todas las vías. Lo ideal hubiera sido, insisto, que la elección fuera solo de los habitantes del Distrito Federal, pero no es así. Hay ahí algo, lo que yo llamo plan con maña. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues es muy importante, y lo digo en ese volante que usted tiene, uh-huh, donde llamó a que así es, uh-huh, a que la ciudadanía pues esté alerta y se involucre, ¿sí? Porque sería muy lamentable que por desidia, por apatía, uh-huh, por indiferencia, el día de mañana pues hubiera regresiones que no son de ninguna manera aceptables en la Ciudad de México. Claro. Yo me voy a permitir compartir este documento, si usted me lo autoriza, en las redes sociales. Es una carta donde dice 6 preguntas al jefe de gobierno sobre su convocatoria a crear la Constitución de la Ciudad de México, cuyo autor pues es aquí nuestro invitado Cuauhtémoc Velasco. A mí me parece que esta carta nos ayuda
en varios sentidos a tener mayor claridad sobre el contexto incluso en el que surge esta constituyente, y me pareció muy interesante todas las menciones que se hacen de Porfirio Muñoz Ledo, que finalmente es parte de la comisión, o cómo le llamaron a esta que va a redactar la propuesta de constitución, le pusieron su nombre. Él va a estar como secretario ejecutivo. Pero ¿cómo se llama esta comisión de redacción? De redacción. Comisión redactora de la Constitución. A mí me parece que Porfirio Muñoz Ledo tendrá que ser muy cuidadoso respecto de todo su discurso previo y finalmente el producto final, en cómo quedó la propuesta para empezar, la constituyente, y ahora lo que viene como la presentación de la propuesta del jefe de gobierno. Por eso me pareció muy importante dar a conocer lo que él pensaba en 2011 sobre esto. Es muy interesante lo que usted dice, sobre todo porque sabemos que si hay alguien que ha hablado de la reforma política del Distrito Federal, pues ha sido Porfirio Muñoz Ledo. Sin embargo, el matiz que le dio en aquel momento a lo que vemos hoy no tiene que ver, no tiene que ver. Por eso hablo de los sofismas de Porfirio Muñoz Ledo en la actualidad. Ahí se refleja con autenticidad su pensamiento y de todo lo que puede avanzarse en la Ciudad de México, porque hace un planteamiento de veras muy vasto, integral, muy vasto, muy vasto, y además magistral, porque es una gente inteligente, indudablemente. Pues va a estar muy interesante ver lo que finalmente proponga Porfirio Muñoz Ledo para esta Constitución. Lo manda a saludar Claudia Fuentes Noriega, dice saludos afectuosos para Cuauhtémoc Velasco. Gracias, Claudia. Es elemental que se refuerce la figura del candidato independiente, a quien se exigen miles de firmas, y que haga precampaña sin recursos para ir a una constituyente sin consenso ciudadano, ante diputados que irán favorecidos, nombrados por el jefe de gobierno y el presidente. Yo nada más le hago una acotación a Claudia. Digo, que hagan campaña sin recursos sería ponerlos en desventaja respecto de aquellos que van a tener recursos, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de generar condiciones de equidad, para que también los candidatos independientes, los candidatos ciudadanos, pues puedan ganar la elección, ¿no? No solamente participar con espíritu deportivo, ¿no? Sí, a veces no alcanza el discurso para enfrentarse a toda esta situación del despilfarro y demás en las campañas. Por cierto, los morenos ya renunciaron a ese recurso. Bueno, eso dijeron, ya hicieron público su renuncia a esos 10 millones de pesos. Bueno, ellos dijeron que iban a renunciar a todos los pagos que estaban previstos que se hicieran, según se anunció en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y finalmente no renunciaron. Claro, ese dinero lo han utilizado para crear un grupo de escuelas, ¿no?, que acaban de inaugurar. Que ya inauguraron. También está Manuel Arenas, dice, todo está cocinado a favor de unos cuantos. Es cruel que engañen al pueblo. Saludos. Híjole. Ok, Manuel Arenas, yo quisiera pensar que no está cocinado. Bueno, yo creo que, de veras, me parece que el PRI ha hecho un diseño que es muy mañoso, que es muy habilidoso. Y ese manejo puede ser muy costoso para la población de la Ciudad de México. Yo creo que no solamente hay que denunciarlo, decir es que todo está armado, sino no dejar que prospere, ¿no? Digo, ese es mi punto de vista, ¿no? Claro, porque también digo, una postura que no sería deseable es que dijéramos, no, como ya todo está cocinado, pues ya para qué participo, ¿no? Sí. Y entonces uno se desanima y genera que los demás también se desanimen, ¿no? No, y al rato vamos para atrás, ¿no? Como los cangrejos, ¿no? Así es. Yo creo que a los ciudadanos de la capital no nos ha caído el 20 aún de la dimensión de lo que representa una nueva constitución, o más bien la primera constitución del Distrito Federal. Todavía como que estamos queriendo hacernos a la idea, y lo que usted ha dicho es fundamental. Se han ganado muchos derechos, podríamos perderlos y no nos hemos puesto a pensar en eso. Podríamos perder derechos si no nos ponemos las pilas y comprometemos, ¿por qué no?, a quienes están ya de entrada pidiendo el voto. Claro. A mí ya me pidieron el voto, ya varios me han dicho, oye, ¿vas a votar por mí? Y yo les he preguntado, bueno, ¿y cuál es tu propuesta? Claro. ¿No?
porque me parece que sí tendremos que tener nosotros bien claro que si vamos a ir a emitir nuestro voto es porque estamos convencidos de que es la mejor propuesta. Hay que alzar la voz, digo, no solamente irse con la mejor propuesta, sino demandar. Así es. Que se den ciertas propuestas que fortalezcan el régimen de organizar encuentros, foros, todo lo que pueda hacerse para que ahí surjan más propuestas. Exactamente. Dice nuevamente Claudia Fuentes, dice, igual dejaron a pueblos y barrios originarios sin integrar en esta constituyente. Bueno, hay que integrar, y precisamente es lo que hemos comentado con otros líderes. Si me permiten hacer un comercial, porque me han pedido... Por favor, tenemos 2 minutos todavía. Me han pedido que hagamos una reunión el próximo miércoles a las 12 horas con distintos líderes sociales, con el ánimo de crear condiciones para que esas voces que no han sido tomadas en cuenta se puedan hacer escuchar, ¿no? Están planteando inclusive el establecimiento de un constituyente ciudadano. La cita va a ser, seguramente Claudia ya conoce aquí estas oficinas en Kansas 125, en la colonia Nápoles, que es la sede del Consejo Nacional de Organizaciones. Miércoles a las 12 horas. Los líderes que quieran participar o los ciudadanos que quieran involucrarse están cordialmente invitados. Ok, cualquier ciudadano que tenga intención de ir y platicar puede hacerlo. Claro, se trata de abrir la discusión, se trata de incentivar la participación de todos aquellos que tengan obviamente una preocupación mínima por su bienestar y por su futuro, ¿no? Claro, muy bien dicho. Y ahorita que decía Claudia esto de los pueblos y barrios originarios, recordé que ya vi por ahí incluso una iniciativa de mujeres que ya están diciendo, a ver, no consideraron la paridad en el tema de la constituyente. Y a mí me pusieron a pensar mucho porque justo acabamos de celebrar que haya paridad en la integración del Congreso de la Unión. Pero el INE en la convocatoria está planteando que debe de haber paridad de géneros y además que las listas deben ser encabezadas por mujeres y que después de cada varón debe de o sea, sí lo está ubicarse planteando el INE en la convocatoria. Ok, entonces, bueno, mujeres que han estado en esta iniciativa hay que ponerse las pilas de qué es lo que dice la convocatoria. Ya por último, y porque ahora sí ya me están diciendo que ya acabamos, leo el comentario de Lupita Contreras, dice, saludos, excelente programa, felicidades. Considero que nos hemos olvidado de los ciudadanos, la falta de respeto de algunos diputados que han llegado, por ejemplo, a Iztacalco, que no son de Iztacalco y que hacen festejos para despilfarrar el recurso y sin pensar en los problemas reales de nuestra comunidad. Saludos, un abrazo. Lupita, muchas gracias. Como siempre es un gusto saber que nos escuchas. Ha sido un honor platicar, quedan muchas cosas pendientes. Yo te ofrezco, Cuauhtémoc Velasco, que sigamos platicando. Claro que sí, cuantas veces se gusten, encantado de la vida platicamos. Bueno, creo que el tema es fundamental para la convivencia y para el futuro de la Ciudad de México, así es que lo que haga falta con mucho gusto participamos. Sí, da para muchísimos más programas. Yo les pido que no nos perdamos en esta cuestión de lo que va a ocurrir en la constituyente. Vamos a hacer un esfuerzo porque todos los lunes de aquí a junio platiquemos de la constituyente en la Ciudad de México. Y bueno, pues está más que invitado. Muchas gracias. Agradezco como siempre a Fulanillo Carza, nuestro más joven seguidor, que está muy atento, dice que está muy interesante lo que hemos planteado aquí. Y bueno, pues yo agradezco, Fulanillo, que estés como siempre aquí dándonos tus comentarios. Por supuesto, agradezco a quienes hacen posible este programa, en particular a nuestro director general de Grupo Escucha, él es Antonio Basbar. Muchas gracias por hacer posible Ventana Pública. A nuestro productor que está aquí a mi lado izquierdo, Irwin Molina, muchas gracias por estar atento. También está el compañero Santamaría allá afuera, a quien le agradezco que haya hecho este enlace, Osvaldo Santamaría. Muchísimas gracias por el enlace que hiciste hoy y por hacer posible esta ventana. Como siempre, yo me despido pidiéndoles que nos escuchen el siguiente miércoles, que nos hagan llegar sus propuestas de temas. Y bueno, aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo. Yo soy Miriam Cruz y les dejo un abrazo. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya.
Pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.